Muy buenos días para todos y todas. Les damos la bienvenida a esta que es la última sesión de capacitación del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia en Guatemala. Para cerrar este ciclo de conferencias tenemos el honor de contar esta mañana con el embajador Stephen McFarland como expositor del tema Democracia y Comunidad Internacional. El embajador McFarland es diplomático retirado de los Estados Unidos y sirvió 2 veces en Guatemala, incluyendo su misión como embajador entre los años 2008 y 2011. Siendo embajador, dirigió el apoyo de los Estados Unidos al fortalecimiento del Estado de Derecho, de la CICIG, a los derechos de los pueblos indígenas y a los temas de seguridad ciudadana, y se reunió ampliamente con las y los ciudadanos fuera de la burbuja diplomática. Gran parte de su carrera en el servicio exterior la desarrolló en países en conflicto y posconflicto, incluido El Salvador, Perú, Irak y Afganistán. El embajador McFarland además escribe y comenta con frecuencia sobre la corrupción y las amenazas al Estado de Derecho en Guatemala, y la presentación del día de hoy la realiza a título personal. Embajador McFarland, muchas gracias por compartir de nuevo con nosotros en este espacio de formación de ciclos CAP. Le dejo en el uso de la palabra. Y realmente es un gran honor estar una vez más con usted para los que están asistiendo, para que sepan, Marielos y yo nos conocemos desde hace más de 20 años. Me acuerdo cuando la conocí, la embajadora Bushnell me la presentó como una de las nuevas luces del periodismo guatemalteco, y así siempre ha sido. Realmente es un gran honor para mí también estar con ustedes. Y quisiera, y lo voy a tocar creo que más de una vez en esta presentación, pero el periodismo es no solamente un valor democrático, sino es una herramienta para tratar de encontrar la verdad y difundirla. Y eso tiene mucho poder. Y precisamente porque es tan poderoso es que algunos periodistas, como nuestro amigo Chepe Zamora, se encuentran en la cárcel por difundir la verdad, por exponer lo que los corruptos no querían que se viera. Entonces, hoy vamos a hablar del papel de la comunidad internacional en la defensa de la democracia, especialmente en Guatemala. Yo sé que debería hacer toda la presentación antes de terminar con lo que son los puntos claves, pero lo voy a hacer al revés. Yo creo que uno de los puntos claves es que la comunidad internacional sí ha jugado un papel importante tras los años en Guatemala, pero fluctúa, su interés y su capacidad fluctúan. Entonces, yo creo que puede ser un aliado importante, pero no debería ser, digamos, el eje central, medular de una estrategia democrática en ningún país. Pues lo pueden ver como un potencial aliado muy útil, muy fuerte, pero no como el mismo líder del proceso. Yo creo que la experiencia del último año en Guatemala demuestra eso. Yo creo que el papel de la fuerza de la presión y del interés de la comunidad internacional está bastante ligada a la fuerza y a la voluntad
de los sectores internos de un país que buscan la democracia y la transparencia. Entonces, realmente para tener un buen apoyo externo, uno debe contar con un fuerte apoyo interno. Vamos a hablar entonces de la comunidad internacional. Y yo creo que son, o sea, vivimos en un mundo globalizado, entonces, digamos, las instituciones y personajes que tienen cierta influencia sobre otros países son múltiples, pero vamos a dividirlo así. Yo diría las instituciones multilaterales, que son conformadas y apoyadas por otros gobiernos, las relaciones bilaterales entre Guatemala y Estados Unidos, Guatemala y la Unión Europea, Canadá, México, etc. Habría que pensar también en otras fuerzas que ejercen cierta influencia, la religión, y ahí la Iglesia Católica, el Papa, tiene un nuncio apostólico que es miembro del cuerpo diplomático en casi todos los países. Los inversionistas y exportadores y importadores extranjeros sí tienen cierta influencia. Y en diciembre, creo que justo después de unas sanciones norteamericanas, salió la noticia de que habían bajado los precios de los bonos de Guatemala en, digamos, el mercado internacional por temor a futuras sanciones. Entonces, esos inversionistas, si bien no tienen el poder que tenían hace un siglo la United Fruit Company, sí tienen cierto poder. Si hablamos de la comunidad internacional, yo creo que también hay que incluir a las ONGs. Y hay ONGs en los Estados Unidos, en Costa Rica, en la Unión Europea, Reino Unido. Y si bien solo tienen voz, esa voz a veces tiene mucha resonancia en las instituciones multilaterales y con los gobiernos. Y por supuesto, así que eso es muy importante. Medios de comunicación, hablo de los extranjeros, pero obviamente entre los extranjeros y los, en este caso, guatemaltecos, hay una fuerte conexión. Y también hay otros grupos que tienen intereses internacionales que no son parte de la comunidad internacional, pero sí son actores externos que tienen influencia, que son el crimen organizado transnacional y grupos terroristas. En este caso, afortunadamente, grupos terroristas no tienen ninguna incidencia en Guatemala. El crimen organizado transnacional sí, cada vez más influencia. Pero así. Pero generalmente cuando hablamos de
digamos, de la parte de la comunidad internacional opinando y ejerciendo presión para promover la democracia. Estamos pensando en organismos multilaterales o gobiernos individuales, o como fue el año pasado, una mezcla de las dos cosas. En lo multilateral, los actores importantes, o sea, son Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Y cada uno de ellos tienen otros organismos subordinados con alguna, no sé si autonomía, pero tienen su propio campo. También hay organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario. En la OEA, los principales actores son el secretario general, simplemente por la personalidad y los intereses del secretario pueden tener un tremendo efecto sobre la dirección y la actuación de la OEA ante determinado evento. El Consejo Permanente, que es el grupo de todos los embajadores de todos los países miembros de la OEA, y también como partes subordinadas de la OEA, las misiones electorales. Y como veremos, la OEA utilizó, y tengo que decir que lo utilizó con muchísimo talento y asumiendo ciertos riesgos, esos tres instrumentos, la misión electoral, el Consejo Permanente y el papel personal del secretario general. Con Naciones Unidas, que es un grupo mucho más grande. Con la OEA se me olvidó decir que también hay dos instancias muy importantes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Esas son instancias muy importantes, aun cuando suelen reaccionar de una forma, como son entes judiciales, un poco más lento. Sí son muy importantes para la defensa de la democracia y de los derechos humanos. En lo multilateral, o sea, Naciones Unidas, por supuesto, la figura del secretario general, toda la burocracia de Naciones Unidas. Naciones Unidas también tiene sus propios organismos enfocados en distintos temas, sea desarrollo, PNUD, sea los intereses de la mujer, sea relatorías sobre independencia judicial, la situación de la mujer, la situación de los pueblos indígenas. Hay la Comisión de Derechos Humanos, aunque siempre suele ser bastante politizada. Pero, en fin, Naciones Unidas tiene también bastante relevancia. Normalmente hay una, digamos, el modo operativo de la OEA es si hay problemas en una región,
le dan cierto espacio para que el ente apropiado de la región, en este caso la OEA, trate de abocarse a la solución de ese pleito. Entonces, por eso vemos que en el caso del proceso electoral del año pasado, fue la OEA y no la ONU quien realmente asumió el liderazgo multilateral. Hay que señalar que la OEA representa a sus Estados miembros. Entonces, el secretario general, si bien tienes algún espacio para moverse, necesita tener, si realmente quiere hacer, por ejemplo, lo que hizo el actual secretario general el año pasado en Guatemala, necesita el apoyo de ciertos Estados miembros. Y ahí se destacaron Canadá, Estados Unidos, creo que Colombia, Costa Rica, y creo que varios de los países caribeños, incluyendo Antigua y Barbuda. Entonces, esa es la situación con respecto a las instituciones multilaterales. ¿Y cuál es el poder, sobre todo, de organismos multilaterales? No tenemos un gobierno mundial, pero sí, como vivimos todos en el mismo mundo, cada país tiene la posibilidad de mantener su identidad como nación y de mantener su soberanía, pero no es una soberanía ilimitada para ningún país, ni para Estados Unidos, ni China, ni Rusia, y tampoco los países en América Latina. Guatemala, como casi todos los países, es signatario de varios tratados y convenciones internacionales que tienen que ver con la democracia, con el respeto a los derechos humanos. Y según la misma Constitución de Guatemala, esos tratados son la ley en Guatemala. Entonces, esa es una cierta aceptación de que hay normas con otros países que Guatemala está obligada a hacer valer dentro de su territorio. Yo creo que siempre en estos casos la cuestión es, bueno, si uno piensa que un país ha infringido un tratado, ¿qué se puede hacer? Y lo que pasa en algunos países es que algunos ciudadanos de ese país van a la OEA, van a las instancias de Naciones Unidas para protestar, para tratar de ver si pueden empezar una acción judicial. Pero a diferencia de lo que pasa dentro de un país, si hay una determinación multilateral o de una corte internacional, hacer cumplir la sentencia no es automática. Pero creo que esas decisiones, creo que esos procesos de debate sobre si un país está violando, por ejemplo,
el derecho de libre votación, etcétera. Eso sí causa noticia. Y yo creo que genera un costo político y hasta psicológico si realmente no responden adecuadamente. Yo creo que también puede haber consecuencias económicas generalmente no impuestas por Naciones Unidas, sino por los países miembros, pero puede haber presiones sobre el comercio, el acceso a los mercados, los préstamos, las inversiones. Los mismos inversionistas pueden no estar tan interesados en invertir en un país si no hay un claro Estado de Derecho. Para mí eso es una de las razones por la cual hay mucho más inversión en Costa Rica que en Guatemala. También tiene que ver con que hay mayor inversión en educación en Costa Rica, pero aún con los salarios mucho más altos en Costa Rica, la gran capital prefiere invertir ahí que en Guatemala o Honduras. Y creo que tiene que ver mucho con la debilidad del Estado de Derecho en esos países. Creo que los países miembros de la OEA y Naciones Unidas también tienen ciertos poderes programáticos. Tienen programas de salud, de medio ambiente, ayuda humanitaria, desarrollo económico, programas contra el crimen y pueden aumentar o frenar esos programas. También hay sanciones. Son pocos los casos en que Naciones Unidas autoriza sanciones, muy pocos, pero los países miembros, o sea, aquí estamos incidiendo en el área de relaciones bilaterales. Estados Unidos y la Unión Europea aplicaron sanciones contra Guatemala el año pasado con respecto por los intentos de anular los resultados de las elecciones. Creo que las acciones tanto de otros países como de organismos internacionales también pueden darle un apoyo anímico a los sectores dentro de un país que están luchando por la democracia y los derechos humanos y la transparencia. Muchas veces los que están en un país que no le gustan las presiones externas por alguna razón u otra, generalmente no van a decir, ¿sabes qué? Eso me hace mucho más fácil comprar la elección o me hace mucho más fácil lavar el dinero ilícitamente, sino que hablan de la soberanía. Tratan de referirse a lo que ellos ven como nacionalismo. Yo creo que eso sí se está tratando de vender en Guatemala. Creo que no, en Guatemala lo que he visto es que no han tenido mucho éxito. Es notorio que algunas de las personas que hablan mucho de la soberanía y de los gringos chutes, etcétera,
Eh, estaban, están muy bien con que Estados Unidos haya intervenido en el 54 para obligar la dimisión de Arbenz y reemplazarlo con un gobierno interino, o sea, un golpe. Sí, o sea, si tú hablas con ellos, bueno, sí, pero era contra el comunismo, etcétera. Entonces, y se nota que esas personas sienten bastante, digamos, eh, no están nada cómodos con recordar lo que pasó hace, creo que en una semana, será 70 años, de la rebelión de los cadetes, que después de digamos, después de la intervención del 54, sale Arbenz, llega a Castillo Armas y hay un levantamiento, un motín liderado por los cadetes militares a finales de julio del 54, entre julio y primeros días de agosto. ¿Y por qué lo hacen? Realmente como una protesta contra la intromisión norteamericana y la ausencia de una resistencia del ejército de Guatemala. Participaron ahí alguien que llegué a conocer cuando era embajador, el cadete Carlos Webb. También estuvo en ese levantamiento, esas cosas de la vida, el padre del señor Ricardo Méndez Ruiz. Entonces, pero realmente me parece que primero, la soberanía, sí, realmente no existe una soberanía ilimitada, creo, en ningún país del mundo. Creo que todos los países tienen que negociar fronteras marítimas, reglas sobre comercio, reglas sobre el tratamiento de sus ciudadanos, y me parece que eso de la soberanía es simplemente un intento de gritar algo y ver si alguien lo acepta. Irónicamente, me parece que es un mensaje dirigido no tanto a los guatemaltecos, que realmente saben muy bien que tienen una relación muy compleja, detallada con los Estados Unidos gracias a la migración, sino que está dirigido más hacia oficiales de ciertos partidos, más que nada del Partido Republicano en los Estados Unidos, esperando que ellos lleguen al poder y que dejen de apoyar procesos democráticos en la región. Entonces, y me parece que eso de hablar mucho de soberanía mientras el país está expulsando hacia los Estados Unidos entre 200,000 y 300,000 individuos para que puedan trabajar y enviar a Guatemala remesas, y por el hecho de migrar como lo hacen, sin documentos, causa enormes problemas dentro de la política interna de los Estados Unidos. Me parece que si quieren tener esas personas, parece que me parece que hablar de la soberanía
en esos términos es una hipocresía. Hablamos entonces de las lecciones del proceso electoral del año pasado, o sea, de junio del año, antes de junio del año pasado hasta enero, hasta el 15 de enero del 24. Y sobre todo, cómo eso se nutre del apoyo de la comunidad internacional. Vamos a ver cuáles son las lecciones. Yo creo que yo por lo menos pensaba hace un año y cuarto, un año y medio, que la elección del año pasado la iba a ganar el Pacto de Corruptos, que iba a continuar tal cual. O sea, otro presidente, pero la misma estructura, los mismos resultados, con la misma represión. El gobierno de Giammattei era bien autoritario, el sistema era cada vez más autoritario, pero sí tenían que realizar elecciones y creo que la primera lección es que los gobiernos autoritarios y cleptocráticos, en este caso, pueden cometer errores. Lo dijo un lord inglés hace 2 siglos, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y el pacto de corruptos creo que hay que entenderlo no como una perfecta jerarquía centralizada, sino como una confederación, donde sí había un liderazgo jerárquico, pero había diferentes bolsones de intereses y de poder. Y en este caso cometieron varios errores. Mi primero fue decidir que esta elección podían competir todas las candidaturas que el pacto pensaban que eran apropiadas y no solo un solo candidato del pacto. Y yo creo que eso lo hacen porque creo que Giammattei pensaba que si bien Suri Ríos o Sandra Torres eran candidatas fuertes con suficiente empeño, él podría empujar la candidatura de Manuel Conde, hacer que Conde quedara presidente y así con alguien de su confianza seguir ejerciendo bastante poder. Segundo, lograron que el TSE removieran de una forma bastante burda y interesada a 3 candidatos. Y esos candidatos, yo creo que sí tenían opciones de ganar o por lo menos salir en la segunda vuelta. Y creo que eso sí le impactó bastante al electorado. Y creo que el tercer error fue una campaña antisemita después de la primera vuelta, bastante contraproducente.
Un cuarto error fue la actitud desde el inicio de su mandato de Giammattei, una actitud prepotente contra los líderes indígenas. Y realmente, o sea, no tenía ninguna razón de existir, porque él hubiera podido tener una relación más o menos respetuosa y positiva con ellos, pero por su mismo carácter no le era posible. Entonces, él los trata mal y ellos se acuerdan. Creo que segundo fue que yo recuerdo cuando estaba en Bolivia y el lema no oficial de campaña de uno de los candidatos a una alcaldía era roba, pero hace obras. Entonces, yo creo que lo que pasa es que cuando hay un sistema basado, no solo afligido por la corrupción, sino basado totalmente en la corrupción, lo que produce es cada vez más corrupción y menos obras. Entonces, digamos, el mismo éxito del sistema de la corrupción plantea en este caso, una semilla para el fracaso. Y vuelven una opciones más transparentes. Entonces, y eso creo que es la gran lección que ha aprendido Bukele, que no la aprendió Giammattei y los otros. Es que Bukele creo que entendió que en el contexto político de El Salvador podía ser autoritario, y no estoy diciendo que no haya corrupción en su gobierno, pero entendió que tenía que convencer a los ciudadanos que había solucionado sus problemas. Lo dije de esa manera porque no creo que necesariamente él les haya dado esa solución, pero él les convenció a los salvadoreños por ahora que él cumplió con sus deseos. Entonces, lo que se produce en Guatemala fue que el gobierno de Guatemala, bajo Giammattei, rompe la imagen del autoritarismo competente. O sea, había un autoritarismo incompetente. Yo creo que otra lección es que las elecciones no tan libres, aún así, ofrecen una oportunidad. Lo estamos viendo estos días en Venezuela, donde el proceso electoral ha sido distorsionado para favorecer a los chavistas y a Maduro de una forma increíble. Y aún así, la opción de Edmundo González, con el apoyo de María Corina Machado, tiene buena posibilidad de ganar, a menos que roben las urnas. Y en este caso, lo que pasa es que Guatemala, una de las cosas que sí tiene que funciona bastante bien y a veces mejor que en los Estados Unidos es el proceso electoral, el proceso de conteo de los votos, no es electrónico. Sí hay unos estimados que se difunden electrónicamente, pero todo el conteo es a papel, con observadores de todos los partidos que los quieran inscribir, manejado por voluntarios con experiencia
hay que decir, muchos de ellos del sector privado. Y realmente es un sistema que funciona bien. Y en este caso, yo creo que es en este caso que Semilla sorprende y sale segundo frente a una candidata, Sandra Torres, que por supuesto tenía posibilidades de ganar, pero todo el mundo sabe que ella tiene, si bien un piso bastante alto de apoyo, también tiene un techo relativamente bajo. Hay un fuerte antivoto con respecto a Sandra Torres. Que dicho sea de paso, creo que como primera dama gobernó con mucho más efectividad que Giammattei o Jimmy Morales. Yo creo que también una de las lecciones es el papel crítico de las Fuerzas Armadas y de la policía. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, lo más importante es que no intervinieron. Y me sorprendería si resulta que no se comunicaron personas del gobierno anterior para ver si no podían hacer algo, pero no hicieron nada y eso fue lo que tenían que hacer. Yo creo que otra lección es que realmente esta elección comienza a romper la disyuntiva entre la derecha y la izquierda, porque si bien Arévalo y Semilla son de centro izquierda, creo que Arévalo un poco más moderado, más del centro. Digamos, los temas no eran de qué ideología sos vos, sino robas o prometes no robar. ¿Puedes hacer algo o no sabes hacer nada? ¿Vas a hacer algo nuevo o esto va a ser más de lo mismo? Y así yo creo que ha habido un cambio profundo en la política guatemalteca. El papel de la sociedad civil y los medios de comunicación fue muy importante. Aquí voy a regresar a la primera vuelta y también a la segunda vuelta. Los procesos de observación. Hubo dos internacionales y uno guatemalteco. De los internacionales había un proceso de monitoreo de la OEA y otro de la Unión Europea. Aquí hay que destacar que tanto la OEA como la Unión Europea hayan planeado y invertido en estos procesos, porque eso comenzó ese proceso de planificación comenzó en el 22, cuando nadie pensaba que iba a haber una elección como la que hubo. Y hicieron sobre los tres procesos y por supuesto los dos procesos internacionales se realizaron bien y en un momento crucial, cuando salieron los resultados inesperados sobre la victoria, sobre el resultado para Semilla en la primera vuelta, pudieron decir aquí ganaron bien, no hubo fraude. Y eso fue muy importante. Podemos hablar más adelante de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, pero a veces
a veces no es la respuesta más contundente, sino la respuesta más acertada y rápida la que tiene un impacto necesario. Y así fue el caso. Entonces, yo creo que en ese momento, cuando comenzaron a haber acusaciones de fraude y la necesidad de sacar a semilla, etc., ahí la comunidad internacional ayudó mucho. Repitieron eso en la segunda vuelta. Ahora, después de la segunda vuelta, yo creo que en la comunidad internacional, tanto multinacional como bilateral, aquí me refiero mucho a Estados Unidos, había una, digamos, según el paradigma que tienen los norteamericanos, bueno, ocurrió algo inesperado, pero la elección fue justa, hay que respetar los resultados y cualquier propuesta de anular las elecciones, de no permitir la juramentación de Bernardo Arévalo, eso, o sea, es ridículo y no va a pasar, y etc. Bueno, esa fue la opinión de los norteamericanos y creo que de varios europeos. Sin embargo, fue obvio, a pesar de que Giammattei dijo que estaba dispuesto hasta entregar la vida por la toma de posesión de Bernardo Arévalo, que el pacto de corruptos, a través de la fiscal general, estaba haciendo para anular los resultados y presionando, digamos, abriendo casos contra los magistrados del TSE, contra los mismos candidatos de Semilla, y era algo que era, digamos, era un caso ridículo, pero iban a triunfar, y no triunfaron por dos cosas. Yo creo, primero, y creo que lo más importante es la reacción de la sociedad civil, primordialmente los pueblos indígenas liderados por sus líderes ancestrales. Eso tomó por sorpresa totalmente al gobierno, y creo que a mi gobierno también. Y esa protesta, que no duró tanto, quizás 3-4 semanas, ya era difícil mantener el bloqueo, pero eso sí que cambió la situación. Y creo que eso, o sea, estoy convencido que eso sí impactó en la decisión de los Estados Unidos de imponer sanciones. ¿Y por qué? Yo creo que si estamos hablando de apoyar la democracia y los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, un país extranjero puede apoyar, puede presionar, pero si no hay ninguna fuerza interna que realmente quiera hacer suya esa problemática, hacer suyo ese tema, entonces a la larga no puede funcionar. Yo creo que el hecho de los bloqueos de los pueblos, de los líderes ancestrales, convenció a Estados Unidos y también a la Unión Europea de que esto no era simplemente una pelea entre élites, sino era algo que tenía un profundo contenido popular.
Entonces, yo creo que aquí cuando uno separa a las acciones de la sociedad civil, primordialmente indígenas, y actores internacionales, hay cierta compenetración. Entonces, creo que los esfuerzos de los internacionales sí dan cierto aliento a los que están dentro del país. Y en este caso, yo creo que las acciones, los bloqueos de los indígenas, le dieron la confianza a, en este caso, Estados Unidos, que la consecuencia de intentar anular la toma de posición de Arevalo no solamente sería el fin de la democracia, sino que podría ser el comienzo de una ola de violencia política masiva. Y creo que entonces le dio razón para tratar de frenar ese intento de golpe. Y ahí los Estados Unidos hizo dos cosas. Yo creo que hubiera podido hacer más, pero yo creo que con las dos cosas acertaron. Y el primero fue poner a Miguel Martínez, el amante del presidente, en la lista Magnitsky. Y la Magnitsky no solamente te quita la visa, sino te quitan propiedades en los Estados Unidos y, más importante, la posibilidad de utilizar el sistema norteamericano, el sistema financiero norteamericano. Y como el sistema financiero mundial está, digamos, entrelazado con el norteamericano, eso quiere decir que simplemente hacer una transferencia de Guatemala a Panamá, hablando hipotéticamente, por supuesto, generalmente esas transferencias pasan por Nueva York y en el caso de los sancionados no pueden hacer eso. Lo segundo fue cancelar visas. Y había escuchado ya por años que bueno, que una u otra persona pierda la visa, no importa, no tiene ningún efecto, etc. Yo creo que, y tenían razón, yo creo que los grandes capos del pacto de corruptos ya sabían, ya estaban dispuestos a aceptar eso. Lo que hizo la embajada con la autorización total de los Estados Unidos fue cancelarles las visas, parece, a todos los congresistas que acababan de votar para levantar el antejuicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, entendiendo que esto era una maniobra para presionar al TSE para cambiar de opinión sobre la validez de la elección. Entonces, a todas esas personas, creo que había como 8 de ese grupo que ya habían perdido la visa, pero creo que eran 108 que habían votado. Entonces, 100 personas perdieron sus visas, más sus familiares, más por lo menos un empresario notable. Entonces, eso sí tuvo un impacto, porque los jefes creo que estaban listos para sufrir las consecuencias, pero la gente que ellos necesitaban en el Congreso no estaban tan dispuestos.
Eso sí tuvo un impacto. Y también fue una advertencia. Si esto no funciona, viene más. Así lo había dicho el subsecretario de Estado, Brian Nichols. Yo lo conozco desde hace más de 20 años y yo creo que estaba hablando con total sinceridad. Si el siguiente paso puede ser sanciones comerciales, cosa que al CACIF, por supuesto, le iba a preocupar. Ahí también hay que señalar que la Unión Europea impone casi las mismas sanciones. Y creo que eso era importante porque eso primero porque hay personas que tienen más interés en viajar a Europa que a Estados Unidos. Y segundo, porque demuestra que no es simplemente una cuestión del gobierno del presidente Biden, sino que son como 30 países más que tienen la misma opinión. Entonces, eso fue, creo que, la influencia de la comunidad internacional. Sí, yo creo que aquí lo importante, voy a repetir, es para algunos la presión internacional puede haber sido más aparatosa. Y sí fue muy, muy, muy importante. Pero yo pienso sinceramente que la decisión clave, aún más importante de este proceso electoral, fue la decisión de los líderes ancestrales de levantarse y ir a las protestas. Yo creo que eso hizo posible, o sea, eso animó a la comunidad internacional y eso hizo, la combinación de eso más las sanciones hicieron posible que cayera el intento por ahora de golpe. Yo creo que la otra elección, y es y sigue siendo vigente, es que sí, fracasó un intento de golpe, pero hay otros. Y estas elecciones se destacaron en ser no solamente un intento de cambiar a un régimen, no solamente un cambio de gobierno, o sea, no solo un cambio de gobierno, sino un intento de cambiar a un régimen. Y ese régimen, el Pacto de Corruptos, sigue obstaculizando al gobierno y, en mi opinión, tiene el propósito de sacar a Arévalo y Herrera antes de mediados del 2026, precisamente para que ninguno de ellos pueda escoger de la lista de los 6 al siguiente fiscal general. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con respecto a los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar si gana la candidata demócrata Kamala Harris? ¿Qué va a pasar si gana el candidato Donald Trump? Yo creo que si gana Harris, yo creo que, por supuesto, no sería simplemente un puro continuismo de Biden. Yo creo que tiene ciertas diferencias. Pero yo creo que concuerda con las grandes líneas de la política de Biden. Es como casi todos los demócratas y como eran casi todos los republicanos antes, alguien
comprometida con el internacionalismo y la necesidad de utilizar nuestra estructura de implementación de políticas de relaciones exteriores y de seguridad nacional en un marco, bueno, un marco institucional. Si gana Trump, y creo que hay que decir una cosa que sí ha cambiado en los últimos 8 años desde la primera campaña de Trump, es el tema de la migración. Entonces yo creo que quien sea él o la presidente el año próximo en los Estados Unidos, tendrán que hacer más en el tema de la migración. Si gana Trump, yo creo que Trump ganaría por los republicanos, pero realmente no es el mismo partido republicano que veíamos hace 4 años, ni siquiera y hace 8 años. Es un partido republicano más interesado en el aislamiento internacional, por supuesto dispuesto a usar la fuerza militar de una forma preponderante en casos necesarios. Yo creo que lo que mostró Trump en su primer gobierno es que prefiere una política exterior basada mucho más en las transacciones. No digo que no haya elementos transaccionales en ninguno de nuestros gobiernos, pero yo creo que el gobierno de Trump es básicamente transaccional. El enfoque es transaccional y siempre con respecto a la figura del presidente. No estoy insinuando que reciba beneficios personales monetarios, sino que quiere saber cuál es el beneficio político para mí de hacer este arreglo. Yo creo que tiene una preferencia por sistemas y países dirigidos por un líder fuerte, no necesariamente democráticos. Creo que se basa mucho más en sus instintos que en las ideologías. Es una manera de gobernar que, por lo menos en sus primeros 4 años, había una tendencia de pensar mucho en el corto plazo y no tanto en el largo plazo. Y hay una tendencia de cuestionar bastante todo lo hecho y edificado por los Estados Unidos y sus aliados después de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, un punto central de su campaña es frenar la migración, pararla y llevar a cabo una deportación masiva. Estamos hablando de millones y millones de personas. Y sus representantes suelen tener menos experiencia en el mundo de la seguridad nacional y la política exterior, y suelen tener más voluntarismo. Esa sensación de que, bueno, si realmente estamos convencidos de lo que lo queremos hacer, lo vamos a poder hacer. Hay también un
elemento creciente de nacionalismo cristiano y hemos visto en los primeros 4 años una preferencia por amenazas, pero no necesariamente acciones. Un caso fue Venezuela. Entonces, ahora, hablando específicamente, y mira, si gana Kamala Harris, yo creo que continuaría la buena relación que tiene con el actual gobierno de Bernardo Arévalo, continuaría el apoyo norteamericano a la democracia y la lucha contra la corrupción. Creo que eso se mantiene igual. Si gana Trump, yo creo que queda claro que hay algunos en Guatemala que piensan que, bueno, persuadimos a Trump la primera vez de dejarnos sacar a la CICIG, entonces esta vez vamos a persuadirlo para que saquemos a Bernardo Arévalo. Yo creo que primero hay una gran diferencia. Una cosa es la CICIG, donde yo creo que los lobistas que enviaron distintos sectores de Guatemala a Washington hace 7 años pudieron convencer a la gente, bueno, esta es una intromisión de Naciones Unidas, liberales, etc. Yo creo que sería más difícil, no imposible, pero más difícil, mucho más difícil, persuadir a Estados Unidos que coopere bajo Trump con sacar a un presidente electo democráticamente. Por supuesto, hay un precedente que del 1954, pero realmente estamos en otro mundo. Yo creo que lo que sería quizás más realista es que algunos grupos en Guatemala pensaran, bueno, no nos van a ayudar a sacar a Arévalo, pero nosotros vamos a hacer el trabajo y ellos no nos van a criticar, no nos van a sancionar. Eso, bueno, yo creo que sí, es una posibilidad. Es una posibilidad. Yo creo que seguro, no. Yo creo que el mismo Trump podría decir que, bueno, su mayor enfoque es la migración y realmente no necesita que haya un rompimiento democrático en un país que pudiera estimular una nueva ola de migración hacia los Estados Unidos. Yo creo que es difícil especular cuál sería la respuesta de un gobierno Trump. Pero creo que eso resalta la necesidad de tener un consenso fuerte dentro del país, dentro de todos los sectores, urbanos, rurales, indígenas, ladinos, de distintas clases, para proteger la democracia. En ese aspecto, el papel de los periodistas es muy importante, porque tanto las instituciones multilaterales como las embajadas, digamos los gobiernos que tienen relaciones bilaterales, que tienen embajadas en Guatemala, dependen muchísimo quizás más de lo que ustedes piensan, del periodismo local y sobre todo del periodismo investigativo. Repito, por eso es que Chepe Zamora está en la cárcel y que otros periodistas hayan tenido que salir del país.
entonces su trabajo ahí es fundamental. Yo creo que con eso cierro. Muchísimas gracias al embajador Stephen McFarland por haber compartido esta mañana su análisis sobre la comunidad internacional y el apoyo a la democracia en Guatemala.